Estimados, la más cordial de las bienvenidas. Hoy día estaremos analizando la corrección del factor de potencia en un sistema trifásico industrial para la construcción, confección y diseño de un banco de condensadores. Lo primero que quiero plantear es la situación. Un cliente industrial ha llamado a nuestra empresa que presta servicios eléctricos y nos cuenta su problema. Nos dice que cada mes debe pagar una factura muy elevada por su consumo eléctrico. Además, nos adelanta que uno de los detalles de su facturación refiere a un recargo por mal factor de potencia. Ese ítem en particular es el que eleva el valor total de su facturación y nos solicita a nosotros que podamos brindar una solución. Lo primero que nosotros hacemos es la visita a la planta de operaciones del cliente. Entonces, uno de los primeros pasos a seguir por nuestra empresa de servicios es solicitar una visita por sus instalaciones para tomar algunos datos y mediciones de parámetros eléctricos, y en terreno nos encontramos con la siguiente información inicial. Primero, la empresa de este cliente que nos ha contactado tiene una red trifásica de alimentación que tiene una salida en 380 voltios con una frecuencia de 50 Hz. Esa es la información básica con la que contamos, solamente con una inspección visual. Luego, sabemos que el cliente también tiene una sala de bombas, una sala de servidores para las tecnologías de la información y también cuenta con una sala térmica. Cada una de estas cargas, la carga 1, 2 y 3, están alimentados en una línea eléctrica de 380 voltios. Ahora, la información que nuestro técnico pudo recabar en terreno es que, por ejemplo, en la sala de bombas se cuenta con una potencia instalada de 17.8 kW, con un voltaje nominal de 380 voltios, la frecuencia es de 50 Hz y la corriente de la protección que él pudo observar y de acuerdo a los cálculos que él realizó es de 37.05 a plena carga. Luego, en la sala de servidores, haciendo una operatoria parecida, se encontró con una potencia de 12.7 kW, un voltaje también de 380 voltios para esta área, la frecuencia también es de 50 Hz y se encontró con una corriente, él midió una corriente a plena carga de 26.43 amperios. Y en la sala térmica, que es una de las salas que tiene más carga, es de 21.5 kW la potencia instalada, la potencia activa, con un voltaje de 380 voltios, una frecuencia de 50 Hz, y acá hay una corriente mayor a todas, que es de 44.75 amperios. Entonces, nuestro técnico en terreno empieza a hacer el análisis técnico de cada una de estas cargas y resuelve lo siguiente. Para construir el análisis eléctrico del factor de potencia, tenemos que tomar en cuenta todos los datos obtenidos en terreno, en la visita a terreno. Y tenemos que recordar algunas fórmulas, como por ejemplo, la potencia trifásica. La potencia trifásica está definida como la raíz de 3 multiplicada por el voltaje de línea, por el voltaje de línea, por la corriente de línea, y su respectivo factor de potencia o coseno de phi. Lo vamos a dejar encerradito tal cual fórmula. Vamos a encerrar acá, mejorando ahí el pulso. Listo. Lo que tenemos que despejar de esta fórmula es nuestro factor de potencia. Lo vamos a dejar acá escrito. Entonces, coseno de phi igual potencia trifásica dividido en raíz de 3 multiplicado por el voltaje de línea y multiplicado por la corriente de línea. Con este dato aquí, con esta fórmula, vamos a comenzar a trabajar en cada una de las cargas. Vamos a cerrar aquí también.
Ahí ya tenemos dos fórmulas para recordar. Partimos entonces con nuestra primera carga, que es la sala de bombas. En la sala de bombas, que le vamos a llamar carga 1, carga 1, carga 1, ¿qué es lo que tenemos? Que el coseno de phi va a ser igual a ¿qué? A la potencia trifásica 17.800, la vamos a colocar en watt, 17.800 watts, y todo eso dividido en raíz de 3 multiplicado por voltaje de línea por, perdón, le vamos a colocar el dato al tiro, no, 380 voltios multiplicado por la corriente de línea 37.05 37.05 amperios. Vamos a meter todos esos datos a la calculadora. Coseno de phi igual calculadora. Vamos a borrar los datos de la calculadora y metemos 17.800 dividido entre, abrimos paréntesis, raíz de 3 multiplicado por 380 voltios y todo eso multiplicado por 37.05 amperios. Eso nos va a dar un valor igual a 0.73 aproximadamente. Vamos a colocar acá 0.73 y ese va a ser nuestro primer resultado. Este es el coseno de phi correspondiente a esta carga, pero aquí no hemos concluido porque necesitamos saber el ángulo de incidencia que genera este factor de potencia, y para eso vamos a utilizar la función trigonométrica coseno, pero la inversa, o sea, coseno a la menos 1 de este resultado que nos dio aquí, 0.73. ¿Ya? Y con eso vamos a calcular nuestro ángulo. Igual, vamos a la calculadora. Este valor que está aquí, 0.7299, todo esto que hicimos en el cálculo anterior, si nosotros apagamos aquí, quedó guardado acá en este botón donde dice ANS o ANSWER, que es respuesta. Ya, si nosotros colocamos ANS igual, ahí está. Ese es el valor y que ya está guardado. Ese es el último valor guardado. Así que vamos a aprovechar esta ventaja de la calculadora para colocar la función inversa al coseno, coseno a la menos 1 de ese valor, ANS, y vamos a colocar igual, y nos da un ángulo de 43.12 aproximadamente grados. Y ya tenemos nuestro segundo resultado útil para esta carga. Vamos a aprovechar inmediatamente a hacer otro cálculo, que es la tangente, que ya luego les voy a explicar para qué vamos a utilizar este valor, del ángulo obtenido anteriormente, la tangente de 43.12 grados. Igual, aprovechamos también la calculadora, como ya tenemos ese dato guardadito, vamos a colocar tangente de ese número que estaba ahí, 43.11, 43.12, cerramos ahí y nos da 0.936, lo vamos a dejar en 0.94, 0.94, ya estamos recopilando información, ya, 0.94. Teniendo listo la carga 1, vamos a hacer una línea ahí con una línea roja. Vamos a ir ahora a la carga 2. Carga 2, que corresponde a nuestra sala de servidores. Carga 2. Y colocamos coseno de phi igual el valor de la potencia, que sería 12.700 watts, que corresponde a 12,7 kilowatts, dividido entre la raíz de 3 por 380 voltios y todo esto multiplicado por 23.53 amperios. 23.53 amperios. Luego tenemos que el coseno de phi
para esta carga es, vamos a calcular ahora, colocamos 12.700 watts dividido entre la raíz de 3 por 380 voltios, por la corriente que es de 23.53, cerramos paréntesis, igual 0.82. Ese es el coseno de phi, 0.82. Cerramos nuestro primer valor y le vamos a calcular el ángulo utilizando coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de 0.82 y nos va a dar un valor de, vamos a la calculadora, este valor ya está guardado aquí en ANS, así que vamos a colocar coseno a la menos 1 de ANS y nos va a dar un ángulo de 34.91 grados. 34.91 grados. Y a ese ángulo también le vamos a calcular la tangente como en el caso anterior. Tangente de 34.91 grados y nos va a dar que, vamos a cerrar aquí, tangente de ANS igual 0.70. Vamos a colocar acá 0.70. Yo estoy aproximando los valores. Era puro 0.69 y algo, a ver. 0.6978, 0,70 para dejarlo cerradito el número. Y luego vamos a subdividir también acá y vamos a calcular la carga 3. Carga número 3, que corresponde a la sala térmica. Y vamos a hacer los mismos datos. Coseno de phi igual a 21.500 watts dividido entre raíz de 3 por 380 voltios y multiplicado por 47.34 amperios. Calculamos coseno de phi va a ser igual a calculadora. Cerramos todo, movemos la calculadora un poquito para el lado y nos queda que 21.500 dividido entre la raíz de 3 multiplicado por 380 voltios y todo esto multiplicado por la corriente que es de 47.34. 47.34, cerramos, igual 0.69. 0.69 es nuestro factor de potencia para esta carga. Ángulo, coseno a la menos 1 de 0.69 igual, calculadora. Vamos a apagar aquí, como ya sabemos que tenemos nuestro resultado, coseno a la menos 1 del resultado guardado, igual 46.37. 46.37 grados. ¿Ya? Y a este número le vamos a calcular su respectiva tangente de 46.37 grados. Ya después ustedes, para hacer el análisis, ya ahí ustedes pueden ir pausando este video, pueden ir revisando el cálculo nuevamente. Ya vamos a calcular la tangente, que ya les voy a explicar para qué nos va a servir. 46.37, cerramos aquí, tangente de ese número igual 1.05. 1.05 y cerramos. Con este análisis ya tenemos nuestro primer resumen y análisis de nuestras cargas eléctricas para este sistema trifásico industrial. Continuamos. Bien, vamos con un resumen. Vamos a colocar acá arriba resumen de todo. ¿Ya? Vamos a colocar primero, vamos a colocar carga 1, carga 1, más abajito vamos a colocar carga 2,
Y por último vamos a colocar carga 3. Y vamos a colocar todos los datos obtenidos anteriormente. Vamos a cambiar acá el lápiz de color azul. Y decimos entonces, para nuestro primer caso, la carga 1, el coseno de phi nos dio igual a 0.73. 0.73. ¿Ya? Luego el ángulo, vamos a colocar esa figura de ángulo. Para nuestro primer caso fue de 43.12 grados. Y por último, nuestra tangente de ese ángulo, la tangente de ese ángulo fue de 0.94. Esos fueron los resultados para nuestra primera carga. Para nuestra segunda carga, el coseno de phi fue igual a 0.82. 0.82. El ángulo de incidencia fue de 34.91. 34.91 grados. Y nuestra tangente de ese ángulo, tangente del ángulo, fue de 0.70. 0.70. Y por último, el coseno de phi para la carga 3 fue de 0.69. 0.69. El ángulo que se generó fue de 46.37. 46.37 grados. La tangente correspondiente a ese ángulo fue de 1.05. Entonces aquí comienza mi explicación en lo que respecta a este último dato que estaba acá, que era el dato que habíamos calculado tangente y que le había prometido que le iba a explicar para qué servía. ¿Ya? La tangente de este ángulo, aislar este dato, nos permite calcular la potencia reactiva, ¿ya? La potencia reactiva de cada carga, ¿ya? Esto permite calcular la potencia reactiva Q de cada carga, ¿ya? Así con esa letra se denomina Q. Y esto se mide en kilovolt ampere reactivo, ¿ya? Ese dato que está aquí, el 0.94, el 0.70 y el 1.05, nos va a permitir a nosotros calcular la potencia reactiva, puesto que la tangente de un ángulo, vamos a anotar por aquí, la tangente del ángulo, vamos a colocar el ángulo phi, ¿ya? Corresponde a la potencia reactiva Q, ¿ya? De acuerdo al triángulo de potencia, dividido por la potencia activa P, la que se mide en watts, ¿ya? Ese es el dato trigonométrico de acuerdo a nuestro triángulo de potencia, ¿ya? Recuerden que en un triángulo de potencia las potencias están expresadas de la siguiente manera, y como siempre el triángulo voy a tener que girarlo aquí. Vamos a girarlo de forma horizontal, ahí está. En el ángulo phi, el ángulo que está acá, hay tres potencias. La que está recta acá abajo, esta flechita de acá, es P, que es la potencia activa, la que se mide en watts, ¿ya? Por este lado, de acuerdo al ángulo, entre más grande el ángulo, más componente reactiva se genera, ¿ya? Vamos a colocar acá la componente Q, que se mide en kilovolt ampere reactivo. Y luego, en función de esto, la hipotenusa que se forma en este triángulo viene a ser nuestra componente aparente, S. Vamos a colocar S, que se mide en kilovolt ampere, ¿ya? Esa es la potencia aparente. Entonces tenemos potencia activa P, potencia reactiva Q y potencia aparente S.
y ahí están sus respectivas unidades. De acuerdo a esta fórmula que está aquí, a esta fórmula que está acá, podemos despejar Q. Si nosotros despejamos Q, nos va a quedar lo siguiente: tangente del ángulo phi multiplicado por la potencia activa nos va a dar la potencia reactiva. Entonces, como tenemos esa información, podemos empezar a trabajar con la potencia reactiva. Entonces vamos a ver ahora el cálculo de la potencia reactiva. Vamos a colocar acá como título potencia reactiva. Y acá entre paréntesis le vamos a colocar Q, que corresponde a cada una de las cargas. Potencia reactiva. Entonces vamos a calcular la potencia reactiva 1. ¿Ya? Vamos a anotar ahí el dato de la fórmula. ¿Ya? La fórmula que está acá, que la vamos a llamar fórmula 1. Vamos a colocar... No le vamos a colocar nada. ¿Ya? Simplemente la voy a dejar marcadita aquí. ¿Ya? Para que ustedes la tengan bien pendiente. Esa es la fórmula que vamos a utilizar aquí, en este espacio, en esta componente reactiva de cada una de las cargas. Entonces, si nos vamos a la carga 1, le vamos a llamar entonces la fórmula Q1. Q1 para la carga 1, que corresponde a tangente por potencia activa. ¿Ya? La tangente de la carga 1 es 0.94, y recuerden que la potencia activa, ya, esto multiplicado por la potencia activa de la carga 1 era de 17.800 watts. Esa es la potencia activa. Dice 17.800 watts. Vamos al tiro al dato de la carga 2. Carga 2. ¿Cuánto es la componente, la tangente de la carga 2? Esta que está aquí. 0.70. Vamos a colocar acá 0.70 multiplicado por la potencia activa de esa carga, de la carga 2, que es 12.700 watts. 12.700 watts, de acuerdo a los datos obtenidos en terreno. Y la carga 3 es igual a la tangente de esa carga, que es 1.05, multiplicado por la potencia activa de esa carga, que era de 21.500 watts. 21.500 watts. Ahora sí podemos libremente empezar a hacer el cálculo. Sacamos nuestra calculadora, borramos lo que teníamos de antes y empezamos. 0.94 multiplicado por 17.800 y nos va a dar 16.732. 17.000. ¿Cuánto era? Ah, no, era 16.732. 16.732. Acá me equivoqué, vamos a borrar. 17.000. Vamos a borrar esto. Era 16.732. Pero este dato que está aquí está en volt ampere. Para que se transforme en kilovolt ampere reactivo, volt ampere reactivo, tenemos que dividir este dato en 1000. Por ende, vamos a la calculadora. Vamos a poner por acá. Vamos a ver ese dato. 16.732 dividido en 1000 para lograr el prefijo kilo. Y nos da vamos a sacarle acá el decimal. Ahí está.
16.73. Esto es igual a 16.73 kVAR, kilovolt ampere reactivo. Calculadora. Vamos a la carga 2. La carga 2 nos dice que 0.7 lo vamos a multiplicar por 12.700. Eso es igual a 8.890. 8.890 volt ampere reactivo. Si lo dividimos en 1000 nos va a dar 8.89 kilovolt ampere reactivo. Y por último acá, borramos aquí, para la carga 3, 1.05 multiplicado por 21.500. Eso es igual a 22.575. 22.575 volt ampere reactivo. Y esto va a ser igual en kilovolt ampere a 22.58. 58 kilovolt ampere reactivo. De acá podemos hacer una sumatoria de la potencia activa total y la potencia reactiva total. La potencia activa total, vamos a multiplicar este dato, lo voy a encerrar aquí. La potencia activa hay que sumar estas tres potencias que están aquí. Esa es la potencia activa. Y la que está acá es la potencia reactiva. ¿Ya? Entonces esta es la potencia activa, que le vamos a colocar acá P total igual, y a esta es la que está acá, le vamos a llamar Q total. La sumatoria de este lado. Vamos a sumar. Este dato que está aquí lo vamos a convertir a kilowatts. Vamos a hacer la sumatoria. Vamos a colocar 17.800 más 12.700 más 21.500 watts nos da 52.000. Y 52.000 lo vamos a dividir al tiro en 1000. Todo eso dividido en 1000 nos va a dar 52 kilowatts. Esa es la potencia activa total. Ahora vamos a calcular la potencia reactiva total. Como ya la tenemos calculada en kilovolt ampere reactivo, vamos a 16.73 más 8.89 más 22.58. Esto nos va a dar un total de 48.2 kilovolt ampere reactivo. Entonces estos dos datos que tenemos acá son súper importantes para lo que viene. Ya que ahora vamos a calcular el coseno de phi total del sistema. Vamos a despejar un área por acá dentro de nuestra pizarra. Ya, vamos a cambiar de color de lápiz. Vamos a colocar acá coseno de phi total. Coseno de phi total. Coseno de phi total de nuestro sistema. ¿Ya? De nuestro sistema trifásico. Pero lo vamos a hacer a través de la tangente, porque esa es la forma. ¿Ya? La forma, lo vamos a colocar acá, la forma de la tangente. Al final calculamos el coseno de phi total. Esta es la forma de la tangente. Y dice lo siguiente, que la tangente de phi total, vamos a colocar aquí, total, corresponde a la función trigonométrica, ¿ya? Q total
dividido en P total. P total. ¿A qué me refiero? Cuando yo hablo de la función trigonométrica tangente, esta que está aquí, hablo del cateto tangente, PQ total, el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. O sea, el cateto opuesto al ángulo φ es Q y el cateto adyacente es P. Ahí está, Q total partido por P total. Si se acuerdan de las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces el Q total es 48.2 kVAR dividido entre la P total, la que está aquí, ya, la Q total era esa y la P total era 52 kilowatts. Y vamos a dividir esos valores. Vamos acá a la calculadora, vamos a colocar 48.2 igual 48.2 dividido en 52 igual número decimal 0.93 aproximado. Vamos a colocar acá 0.93. Esa es la tangente total, la tangente del ángulo total del sistema. Para calcular el ángulo, vamos a la función al revés de la tangente, la función inversa es la tangente a la menos 1 de este resultado, de ese resultado que está aquí, que es 0.93, y calculamos. Mira, ahí tenemos justo el dato. ¿Bien? Entonces vamos a colocar shift, tangente a la menos 1 de ese valor, igual, nos da 42.83 aproximadamente. 42.83 grados. 42.83 grados. Pero ese dato que está aquí indica el ángulo que se genera por las tres cargas. Ya, el ángulo. Lo que nos hace falta aquí es el coseno de ese ángulo para obtener el valor del coseno de phi, ya que el cálculo que estamos viendo es el valor del coseno de phi total. Entonces colocamos al revés de como habíamos comenzado, si se recuerda. Entonces de aquí vamos a colocar ahora la función coseno. Vamos a calcular el coseno del ángulo, ¿ya? Vamos a borrar eso. Vamos a colocar coseno de 42.83 grados y eso nos va a dar el coseno de phi de nuestro sistema. Vamos a sacar la calculadora de nuevo. Como ya tenemos ese valor metido ahí, 42.83, vamos a calcular el coseno de eso. Coseno de eso igual 0.73. 0.73. Ese es el coseno de phi total, 0.73. Como pueden observar, se destaca por su pésima componente reactiva. Ya, como el ángulo, como la flecha va hacia arriba, es una componente inductiva. Y aquí ahora viene lo importante, que es el cálculo del banco de condensadores. ¿Ya? Entonces terminamos esta sección para pasar ahora a lo que viene. Finalmente llegamos al cálculo del banco de condensadores. Lo vamos a anotar acá. Cálculo del banco de condensadores. Vamos a subrayar esto porque es importante. Para hacer este cálculo
tenemos que tener en consideración el coseno de phi que nos dio finalmente, ya que era coseno de phi igual a 0.73. Eso es lo que nos había dado en la parte anterior. Le voy a mostrar un poquito. Ahí está. 0.73. Con ese último dato, ya nosotros tenemos que hacer acá el cálculo del ángulo de phi. Ya vamos a usar la operación inversa, que es el coseno a la menos 1 de 0.73. Y eso nos va a dar, con la calculadora, coseno a la menos 1, shift, coseno a la menos 1 de 0.73. Cerramos ahí, nos va a dar un ángulo de 43.11 grados. 43.11 grados. Y a eso le vamos a calcular la tangente. Tangente de 43.11 grados. Y nos va a dar el siguiente valor. Vamos a la calculadora. 43.11, le vamos a sacar la tangente a eso. Nos va a dar 0.936. Le vamos a colocar 0.94 para redondearlo. 0.94. ¿Ya? Este valor es importante. Todo lo que está aquí es importante porque corresponde a la condición. Le vamos a colocar acá. Condición inicial por la cual nuestro cliente estaba teniendo problemas. Condición inicial del sistema, ya, del sistema trifásico. Pero sin embargo, nosotros queremos llegar a una situación final, una situación mejorada, en la cual nosotros vamos a mejorar este sistema. Por ende, un coseno de phi 0.73 para un sistema de esas características no es aceptable, ¿ya? Así que vamos a colocarnos ambiciosos. Vamos a colocar acá un coseno de phi que sería ideal para este caballero. Voy a decir que un coseno de phi ideal, de acuerdo a mi criterio técnico, sería 0.95. Podemos nosotros transformar el sistema fallido que tiene nuestro cliente a un sistema mejorado con un coseno de phi de 0.95, en el cual vamos a colocar acá, vamos a calcular el ángulo, coseno a la menos 1 de 0.95, para ver qué ángulo nos daría en el caso de que nosotros le mejoremos su sistema. Vamos a colocar coseno a la menos 1 de 0.95. Vamos a cerrar aquí y nos va a dar 18.19 grados. 18.19 grados. Este 18.19 grados es un ángulo un poquito más pequeño que el ángulo inicial, que es de 43.11 grados y totalmente mejorado. Vamos a calcular la tangente de ese ángulo. Tangente de 18.19 grados y calculamos su tangente. A ver, vamos a ir a la tangente de ese ángulo y nos da 0.33. Ya, 0.33. 0.33. Esto que está aquí ya corresponde a la condición mejorada, condición final, o condición mejorada, digámoslo de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con esa información? Vamos a hacer el cálculo reactivo, el cálculo reactivo del banco de condensadores, del banco de condensadores, ¿ya?
Eso significa cálculo reactivo del banco de condensadores. ¿Cómo se calcula la componente reactiva del banco de condensadores? De acuerdo a la siguiente fórmula. Q del banco de condensadores, reactivo del banco de condensadores, va a ser igual a la potencia activa multiplicado por la tangente de phi, perdón, me equivoqué, la tangente de phi inicial menos la tangente de phi final a la que queremos llegar. Esa es la fórmula que debemos utilizar. ¿Ya? La vamos a cerrar en este cuadradito para que les quede claro y después puedan anotar estos apuntes en sus respectivos cuadernos. ¿Ya? Hagamos el cálculo. Entonces, la capacidad reactiva o la componente reactiva del banco de capacitores o del banco de condensadores va a ser igual a la potencia activa del sistema. ¿Se acuerdan que sumamos las tres potencias? Ahí vamos a revisar anteriormente. Ahí está. Son 52.000 watts. Vamos a colocar acá 52.000 watts multiplicado por la tangente inicial, que es esta que está aquí en este lado, que es 0,94. Ahí la estoy marcando, 0,94 menos la tangente de phi final, 0,33. Vamos a calcular. Sacamos la calculadora, movemos un poquito para acá, borramos la información, vamos a colocar tal cual, 52.000, vamos a hacer primero los paréntesis, 0,94 menos 0,33 igual, es el valor decimal, 0,61, multiplicado por 52.000, multiplicado por 52.000. Eso nos da 31.720 volt ampere reactivo. Ya, vamos a calcularlo en kilovolt ampere. Sería 31,72 kVAR. Ya, esos dos valores me sirven. Ahí y ese acá. Esos dos valores me sirven. ¿Ya? Nota importante. Vamos a subir un poco la pizarra para alcanzar espacio. La nota importante es que la capacidad del banco de condensadores nosotros la podemos conectar al inicio de nuestro sistema trifásico, conectado en estrella o en deltas, o no va a importar, va a ser una mejora de nuestro sistema. Pero si queremos construir nuestro propio banco de condensadores por un tema de economía, podemos llegar a ese cálculo. Y ese cálculo lo realizamos de la siguiente fórmula, o sea, de la siguiente forma. Lo vamos a calcular por fase, ¿ya? Vamos a colocar cálculo por fase del banco de condensadores. Banco de condensadores. Vamos a calcular por fase, suponiendo que vamos a conectar nuestro sistema del banco en estrella a nuestro sistema. Entonces, la fórmula para eso sería capacidad por fase conectada en estrella del banco de capacitores corresponde a la capacidad, a la que calculamos antes, de la componente reactiva del condensador multiplicado por 10 elevado a 6 para que el resultado nos dé el condensador en microfaradios, y todo eso dividido
en el voltaje de línea al cuadrado por W. ¿Qué es W? Ya, vamos a colocar acá la componente del angular. W corresponde a 2 pi multiplicado por la frecuencia. Vamos a calcularlo al tiro para deshacernos de esta fórmula muy larga. Entonces W va a ser igual a 2 pi por 50 hercios, que es la frecuencia. Calculémoslo al tiro. Vamos aquí, vamos a colocar el número pi, shift pi por 2, ya, por 50. ¿Ya? Serían 314.16. 314.16. Ese número no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a cerrar esto también en una casilla de fórmula. Seguimos bajando. Vamos a colocar acá capacidad por fase del condensador conectado en estrella igual Q sub C, que corresponde a la capacidad del condensador que habíamos calculado aquí, serían 31.720 volamperes reactivos. 31.720 volamperes reactivos multiplicado por 10 elevado a 6. Todo esto dividido por 380 voltios al cuadrado por la componente angular, que es 314,16. Calculadora. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar eso de ahí. Vamos a colocar exponente 10 elevado a 6. Eso es igual a 1.000.000 multiplicado por 31.720 igual, y todo eso dividido en, abrimos paréntesis, 380 al cuadrado por 314.16. Cerramos paréntesis. Nos da 699.22. 699.22 microfaradios. Esa es la capacidad individual por fase del condensador conectado en estrella. ¿Ya? Para poder hacer el cálculo del condensador, pero ahora conectado en triángulo, vamos a bajar aquí. Vamos a colocar acá la fórmula. La capacidad del condensador por fase, pero ahora conectado en triángulo, sería igual a la componente reactiva del condensador que habíamos calculado, igual por 10 elevado a 6. Todo esto dividido en 3, multiplicado por el voltaje de línea al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la componente angular. Esa es la fórmula para hacer el cálculo. Pero hay una fórmula más sencilla, porque ya ustedes se adelantaron un paso anterior calculando el condensador por fase en estrella. Esto tiene una equivalencia, y la equivalencia directa es el cálculo que ustedes hicieron, que es el condensador por fase en triángulo dividido en 3. Y lo vamos a calcular a través de los dos métodos para comprobarle a ustedes que es lo mismo. Entonces vamos a colocar por la vía larga, por el camino largo, el camino difícil. Ya, condensador por fase conectado en triángulo va a ser igual a la capacidad del condensador, que es 31.720 volamperes reactivos multiplicado por 10 elevado a 6.
Y todo esto dividido en 3 por 380 voltios. Esto es al cuadrado multiplicado por 314.16 componente angular. Acá nos vamos a tardar un poquito en la calculadora, pero vale la pena para poder darle la explicación final. 31.700, perdón, vamos a partir por el exponente 6, que es 1.000.000, multiplicado por 31.720. Eso nos va a dar un valor de 3.172 por 10 elevado a 6. Esto lo vamos a dividir entre 3 multiplicado por 380 al cuadrado, y esto por la componente angular de 314.16 nos va a dar igual a 233.07 microfaradios, ¿ya? Y para demostrar que esta fórmula que está acá al ladito, esta chiquitita, es la equivalencia, lo vamos a resolver acá arriba. Vamos a colocar el resultado que nos dio antes, 699.22, porque esa es la componente en estrella por fase. Vamos a colocar 699.22 microfaradios dividido en 3, igual. Calculadora. Vamos, 699.22 dividido en 3, igual. Camino corto, 233.07. 233.07 microfaradios. Como pueden ver, ambos caminos llegan a Roma. Ahí tenemos la equivalencia en los resultados. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, como a mí los condensadores, vamos a anotar acá, sacar el lápiz, el condensador en estrella, la capacidad por fase del condensador conectado en estrella me dio 699.2 microfaradios. Y la capacidad del condensador conectado en delta me dio 233.07. 233.07 microfaradios. ¿Qué significa esto? Que si yo conecto mi banco de condensadores en estrella, o sea, en estrella quiere decir esto, voy a dibujar acá, condensadores conectados en estrella a mi red, cada uno debería tener un valor de 699.2 microfaradios. Ahí yo conecto este sistema a mi red. Todo esto que está acá lo conecto a la red que me alimenta las 3 cargas, ¿ya? Sin embargo, la otra posibilidad, que le va a hacer el mismo bien a la red con los mismos resultados, sería conectar mis condensadores conectados en triángulo. Y eso significa que la configuración me quedaría de la siguiente manera. Ahí, ahí y ahí. Ahí yo conecto los condensadores a la red eléctrica con valores de 233.07 microfaradios. Así se hace, estimados, el cálculo del condensador tanto en estrella como en delta para un sistema trifásico industrial. Lo hice con 3 cargas, con la carga 1, no, C1 parece condensador, ¿no? La vamos a colocar acá, con la carga 1,
carga 2 y la carga 3, porque es lo más semejante o es más realista. Todo este cálculo lo podría haber hecho yo con un solo ejemplo nomás, con una sola carga, así con una carga general, como que ya hubiéramos calculado todas las cargas, pero preferí hacerlo en detalle para que ustedes tuvieran una visión mucho más amplia de lo que sucede realmente en una instalación trifásica industrial. Y con esto último me quiero despedir cordialmente de todos ustedes. Les invito a visitar mis otros videos. Voy a estar preparando nuevo material para que ustedes puedan observar. Cualquier duda, consulta, lo pueden hacer a través de mi canal. Y les dejo cordialmente la bienvenida a que se suscriban a Electricidad Palomar. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que estén todos muy bien.